Las ovejas llegan un año más a Arévalo, es la fotografía de la ganadería más tradicional, la mesta, la que durante años alimentó y enriqueció a los pobladores de Castilla y de León. Hoy es solo una imagen pintoresca y, ¿por qué no?, bucólica. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con 3 millones de ovejas, la ganadería ovina ha dejado de ser líder en Castilla y León y el puesto se lo han quitado los cerdos. 3,5 millones de cerdos hay en la comunidad, 2,5 millones más de ejemplares que de vacas. Cambia el mapa del sector y las explotaciones se reinventan. Es el caso de esta macroexplotación de León. Su última gran apuesta es la raza escocesa Angus, la élite de la carne de ternera. Está en plena expansión, ¿no? Cada día, cada semana vendemos más terneros Angus, cada mes vamos trayendo más novillas. Hoy también vamos a escuchar unas declaraciones del nuevo ministro de Energía que van a dar mucho que hablar y que no ayudan precisamente a insuflar optimismo a nuestra minería. A medida que los derechos de CO2 se vayan encareciendo y sea más restringido la posibilidad de emitir CO2, pues eso limitará el desarrollo del carbón. Esto es así y por tanto vamos a dejar que las cosas evolucionen como tienen que evolucionar. Primero Valladolid y ahora Palencia, cita de Antonio Silván y Alfonso Polanco para ampliar relaciones entre ambas ciudades, aunque la conversación de esta mañana ha girado en torno a la financiación local, o lo que es lo mismo, el dinero que recibirán del Estado. Y entre las imágenes de la crónica política del día nos quedamos con la de la hasta ahora, hasta hace unos meses, líder absoluta del PP valenciano, declarando ante el juez por un supuesto delito de blanqueo de capitales. Escoltada por la Policía Nacional, Rita Barberá entraba en el Tribunal Supremo y una vez dentro ha explicado al magistrado Conde Pumpido que donó 1.000 euros a su grupo municipal y que éste nunca le devolvió el dinero en efectivo. No hay palabras para poner en el pie de foto de esta imagen. Es Alepo, la segunda ciudad de Siria, bombardeada sin piedad por unos y otros, y es hoy una ciudad fantasma, sin colegios, ni hospitales, ni casas. La pregunta es, ¿dónde están ahora sus 2 millones de habitantes? Ha sido un fin de semana bastante complicado en cuanto al tiempo y veremos ahora lo que nos espera de cara a esta semana. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Y yo creo que de nuevo vamos a mirar al cielo y Sí. se nos tiñe de blanco, ¿no? Se nos tiñe de blanco. Vamos a tener una ligera tregua, sobre todo esta tarde y mañana por la mañana, pero a partir de mañana por la tarde y sobre todo el miércoles, la nieve podría aparecer en muchas zonas de la comunidad. De momento, mañana volverá la lluvia, sobre todo ganará protagonismo durante la tarde y en el este de la comunidad también tendremos nieve, sobre todo en los sistemas ibérico y central, con una cota tan solo rondando los 1.200 metros. Y es que las temperaturas todavía más abajo. El Gobierno no cerrará por decreto ninguna central térmica porque cree que de eso se va a encargar el precio del carbón y la obligación de reducir las emisiones contaminantes. Lo ha dicho el ministro de Energía esta mañana, ya lo había dicho en la cumbre climática de Marrakech. Álvaro Nadal tampoco tiene previsto convocar por ahora la mesa del carbón a la espera de ver cómo evolucionan las últimas ayudas al sector. El mercado y no el Gobierno será quien determine el destino del carbón y las centrales térmicas. Es el mensaje que el ministro de Energía transmitió en la cumbre climática de Marrakech y que ha vuelto a explicar, justificando que la fecha de cierre de las centrales estará condicionada por el precio del mineral y las emisiones de CO2 a la atmósfera. A medida que los derechos de CO2 se vayan encareciendo y sea más restringido la posibilidad de emitir CO2, pues eso limitará el desarrollo del carbón. Esto es así y por tanto vamos a dejar que las cosas evolucionen como tienen que evolucionar. Pero tal cosa como un decreto de cierre del carbón, vamos, yo no conozco ningún país europeo que lo haya planteado. El Gobierno tampoco contempla por el momento reunir a la mesa del carbón para analizar el cumplimiento del plan 2013-2018, a pesar de que representantes de los trabajadores piden que se convoque de forma urgente. El nuevo titular de la cartera de Energía prefiere esperar a ver cómo dan sus frutos las medidas que puso en marcha el anterior Ejecutivo. El tema del carbón quedó bastante bien cerrado en la legislatura pasada, se han mejorado los fondos de ayuda a las comarcas mineras, eso hay que irlo viendo cómo va actuando y todo
todos sabemos cómo es el plan de la Unión Europea hasta 2018. El ministro ha insistido en su objetivo de impulsar las energías renovables después de presentar en la sede de la patronal el libro La Revolución Digital. Y a todo esto, Minsa va a comenzar el viernes la negociación de un nuevo ERE de suspensión para toda su plantilla, 230 trabajadores. La compañía perteneciente al Grupo Minero Alonso plantea el expediente para todo 2017 ante las malas perspectivas que se presentan al sector minero. Uminsa tiene en noviembre un cupo de 18.000 toneladas para la central de Compostilla 2 y de 15.000 para la central de Guardo. Precisamente ese contrato con Iberdrola acaba en diciembre. Esta tarde la dirección de Lactalis va a explicar a la Fundación Anclaje de Castilla y León por qué ha cerrado la planta de Lauco en Valladolid y por qué no se la vende a otras empresas agroalimentarias. La consejera de Agricultura y Ganadería pide a esta multinacional que garantice la actividad de la fábrica y con ello también los puestos de trabajo. Se va a insistir en que Lactalis venda la factoría en los términos en los que considere, pero que la venda para asegurar que va a seguir manteniendo actividad económica y empleo en la ciudad de Valladolid. Esa insistencia no va a cesar desde la Junta de Castilla y León, no ha cesado hasta este momento, se han puesto en marcha todas las medidas que estaban a nuestra disposición. El precio de la leche se está llevando por delante muchas explotaciones ganaderas, pero Castilla y León cuenta con una de las cabañas ganaderas en general más importantes de todo el país. 8 millones de animales. Eso supone un volumen de negocio de 2.500 millones de euros. El sector porcino es el más importante, supera en número de animales al de ovino, que tradicionalmente lideraba la comunidad. 2 millones de ovejas menos en 8 años. El ganado ovino ha dejado de ser el más numeroso en Castilla y León. En Zamora encontramos el mayor número, 600.000 cabezas. El sector está sufriendo una reconversión. Están desapareciendo sobre todo explotaciones dedicadas a carne y sí ha habido un crecimiento de explotaciones dedicadas a leche. Con más de 3 millones de cerdos, el porcino es la ganadería líder en Castilla y León. Segovia cría un tercio de estos animales, sobre todo de capa blanca. Le sigue Salamanca, recuperándose de la crisis del ibérico. Cuando estalla la burbuja, pues se crea un desequilibrio tremendo en las explotaciones, desaparecen explotaciones, se cierran cebaderos. El mayor número de vacas de España está en Castilla y León, más de 1 millón, la mitad en Salamanca. En 15 años han desaparecido 70.000 productoras de leche por la caída de precios. En cambio, las dedicadas a carne están tirando del sector. Exportamos más de 15.000 animales vivos a países como Líbano o Libia y exportamos directamente desde Castilla y León 34.000 toneladas de carne. Nuestra comunidad es la única donde el vacuno de carne ha aumentado desde 2007. Y una de las líneas genéticas de vacuno en alza es el Angus. Empezó como prueba hace 3 años y ahora está en plena expansión. El grupo Miguel Vergara ya cría 3.000 ejemplares de esta raza escocesa con la intención de seguir ampliando. Lo hemos visto en una macroexplotación leonesa al norte de León. Bajo este puzzle de 65 naves y 80.000 metros cuadrados en la montaña oriental leonesa se ceban 12.000 terneros. La cuarta parte son de origen escocés. Es la raza Angus en plena ebullición. Cada semana vendemos más terneros Angus, cada mes vamos teniendo más novillas. Hasta este año los animales llegaban de Irlanda con 8 meses. Ahora el grupo Vergara ha importado 250 madres reproductoras y 6 sementales para que los próximos nazcan ya en Castilla y León. Poco a poco pretendemos que los animales sean 100% nacidos y criados en España. Aquí todos reposan y duermen con las sábanas limpias a diario. El animal lo que busca es comer y tumbarse y dormir. Y eso va en ventaja de él al final del proceso. La carne al final es más tierna, más rica, dormir en un hotel de 5 estrellas. La alimentación en este caso es más completa que el preparado tradicional de maíz, cebada y soja. En el Angus todavía utilizamos más aceite de soja, utilizamos más vitamina E para que la carne todavía mejore en infiltración, en sabor y en terneza. El grupo ha tenido que duplicar el número de animales en 2016 respecto a 2015, de 1.500 a 3.000, para dar respuesta así a la creciente demanda de su carne. De momento el 30% se comercializa en la comunidad y el resto en grandes superficies dentro de España.
Imagen de modernidad que contrasta con esta otra, 2.000 ovejas ocupando las calles de Arévalo. Por tercer año consecutivo, la localidad abulense recupera el arte de la trashumancia en su fiesta de la Mesca, una tradición en serio riesgo de desaparición. El planeta, como sabéis, está padeciendo un cambio climático terrible, cada vez va a haber más sequías, cada vez va a haber más problemas para alimentar al ganado y entonces es muy importante que los ganaderos españoles sean independientes para poderse mover libremente por todo el territorio nacional a través de la red de cañadas. La industria agroalimentaria sabe explotar las materias del campo, pero no encuentra a profesionales especializados en Castilla y León. Lo dice un informe de la empresa de colocación Randstad. La Universidad de Valladolid ya ha tomado medidas. La industria agroalimentaria de Castilla y León tiene un problema. No encuentra trabajadores altamente cualificados. Un reciente informe revela que a 3 de cada 10 empresas de este sector les lleva más tiempo del habitual. Tienen los conocimientos técnicos adecuados y correctos para llevar a cabo sus proyectos empresariales, pero digamos que tienen esa escasez o esa carencia de cómo gestionar. La Universidad de Valladolid lo ha detectado y pone en marcha en el campus de Palencia un máster en gestión de empresas agroalimentarias con un objetivo: ser capaces de obtener el máximo a la hora de vender nuestros productos, de posicionarnos en el mercado, tanto en el español como en el extranjero. No solo vale con saber transformar una buena materia prima. Un ingeniero agrario, un químico o un nutricionista también tiene que ser empresario. Cuestiones relacionadas con la política agroalimentaria, con normativa, otras cuestiones más técnicas relacionadas con calidad de alimentos, seguridad. Formación que también necesitan los trabajadores. 1 de cada 4 empleados en la industria agroalimentaria está buscando otro puesto mejor. Bueno, pues hoy precisamente la industria agroalimentaria de León se lleva 2 premios. Prada a Tope y Vecinas Leitariegos han sido reconocidos por los clientes de Carrefour como las empresas más innovadoras y la mejor pyme. Sus productos, junto al resto de productos de la marca Tierra de Sabor, podrían llegar a venderse en los próximos meses en la ciudad china de Xi'an. La Junta confía en cerrar un acuerdo con Wanda, el gigante asiático del comercio. Castilla y León lidera un mes más las exportaciones españolas. Nuestra comunidad ha crecido un 11% entre enero y septiembre, mientras que el crecimiento en la media nacional ha sido tan solo del 1%. Palencia es la provincia con más crecimiento de España, con el 81%, y Zamora la cuarta, con un 20%. El automóvil supone la mitad de esas exportaciones, seguido de los bienes de equipo y de la alimentación. Cerca de 3.000 trabajadores de Banco Popular ya se han apuntado a las bajas voluntarias ofrecidas por la entidad. El banco pretendía reducir la plantilla en algo más de 2.500 empleados, entre los trabajadores en edad de prejubilación mayores de 59. La adhesión ha sido del 98% del total. La entidad esperaba que se apuntara el 20% de la plantilla para lograr ahorrar 200 millones de euros anuales. La mejora de la financiación municipal ha sido el eje del encuentro que esta mañana han mantenido el alcalde de Palencia y el de León, una reunión a 2 bandas entre 2 ciudades hermanas que tienen muchas cosas en común. Palencia tiene, de hecho, una plaza dedicada a León. Hasta esa plaza nos vamos, hasta la Plaza de León. Álvaro Lantada, buenas tardes. Muy buenas tardes. Esta plaza, la Plaza de León, en el corazón de la ciudad, no es lo único que Palencia tiene en común con la capital vecina. Los regidores de ambas ciudades han mantenido esta mañana un encuentro con el objetivo de intercambiar experiencias. Se busca, entre otras cosas, importar acciones que han funcionado en ambas capitales de provincia, por ejemplo, en materia de turismo o de eficiencia energética. Pero hay más. Hoy se ha hecho un anuncio. Ambas capitales de provincia liderarán una petición a nivel global. Quieren pedir al Estado que se mejore la financiación no solo autonómica, sino también la financiación local, algo que consideran en estos momentos imprescindible para mejorar la prestación de servicios. El Ayuntamiento de León y Palencia, cuyo alcalde preside la Federación Regional de Municipios y Provincias, solicitarán al Gobierno que cuando aborde la financiación autonómica no se olvide de la financiación local.
Si la financiación estatal es el 50%, el 30 y tantos % es la financiación autonómica, ¿por qué los ayuntamientos nos tenemos que conformar con una parte muy pequeña de la financiación cuando somos nosotros los que estamos más cerca, ¿no?, del ciudadano, de las necesidades? Es fundamental trasladar al Gobierno de España cuál es la realidad financiera, de financiación y la necesidad de financiación. Consideran que mejorar la financiación es clave para mejorar la prestación de servicios. Pero más allá de asuntos relacionados con la hacienda municipal y las complicaciones para no superar el techo de gasto, en este encuentro se han intercambiado opiniones y proyectos. León importará de Palencia sus potencialidades como Smart City o su sistema de iluminación. La ciudad de León va a abordar próximamente la renovación de los más de 22.000 puntos de luz. Palencia de León sus políticas turísticas. Me da envidia sana y que copiaremos muchas de las iniciativas que desde León en el ámbito del turismo han sacado adelante. Ambas partes hablan de un nuevo modelo de colaboración entre ciudades hermanas que redundará también en el empleo. La operación Bareto para controlar la caza furtiva de corzos en la comunidad se cierra con 13 detenidos. La Guardia Civil, además, también ha registrado 328 denuncias y han intervenido 26 armas y 27 trofeos. Con esta operación se ha reducido considerablemente la práctica habitual de abatir más ejemplares de los autorizados. La calma ha regresado esta mañana a la avenida de La Zemba de Ponferrada, donde ayer por la noche se llevaron un buen susto por culpa de un aparatoso incendio desatado en un bloque de viviendas. Manuel Domínguez, buenas tardes. Buenas tardes. La normalidad poco a poco ha vuelto al barrio ponferradino de Flores del Sil, donde a primera hora de la noche de ayer la vida se alteraba por un incendio que se producía en el número 54 de la calle de La Zemba, en un inmueble de 3 plantas. Finalmente los daños se circunscriben a la cubierta y a las consecuencias del agua sobre el tercer piso. De momento los bomberos de Ponferrada no se pronuncian sobre las causas que pudieron provocar las llamas. El barrio ponferradino de Flores del Sil vivió momentos de tensión cuando el fuego estaba en su momento álgido. 2 familias, las que habitaban el segundo y el tercer piso, tuvieron que ser desalojadas por el servicio de bomberos de Ponferrada, que se reforzó para atender al siniestro. Estos bomberos se encontraron con la cubierta colapsada por las llamas, cubierta que quedó completamente destrozada. Los daños fundamentales, pues que se quemó todo lo que había en el desván, que tenía una gran carga de fuego, había muchos libros, muchos enseres, ropas, muebles. Y bueno, todo eso se quemó totalmente. Las familias ya pudieron volver a sus domicilios. Y los daños que afectaron luego al resto del edificio pues fueron daños que fundamentalmente a la planta inferior, es decir, al tercer piso, fueron derivados de las filtraciones del agua que se utiliza en la extinción, que tampoco fue mucha, pero siempre hay algo que filtra para el piso de abajo. Lo que nos atreven ahora desde el Parque Ponferradino es a establecer las causas del incendio. Para nosotros ahora mismo es muy difícil saber cuál pudo ser el origen, si un origen eléctrico, un origen de descuido de alguna instalación que tuvieran, no lo podemos apuntar. El incendio es uno de los más importantes en lo que va de año en la capital del Bierzo. 400 familias se han beneficiado durante el pasado año del acuerdo entre la Obra Social A Caixa y Cáritas Castilla y León para luchar contra la pobreza energética. Esta mañana rubricaban de nuevo este acuerdo y este año el número de familias que no pueden pagar el recibo de la calefacción o de la luz y que esperan ayudar va en aumento. En total serán unas 500 y tal y como confirman desde Cáritas, de todos los colectivos, familias monoparentales, de jubilados o incluso con trabajo. Sí, es verdad que se está creando empleo, pero a veces muy precario, ¿no? O sea, con empleos de horas o empleos muy inestables. Dice empleos donde una familia con 500 euros no hace falta ser muy listo para darnos cuenta que no se vive, ¿no? Gracias al trabajo de Cáritas podemos primero identificar cuáles son las familias que más puedan necesitar esta ayuda, ¿no? Y segundo, hacérsela llegar en tiempo y forma. La Federación de Familias Numerosas ha entregado esta mañana en el Congreso de los Diputados 182.000 firmas para que el IVA de los pañales se rebaje del 21% actual al 4%. Reclaman que no se trata de un artículo de lujo, como se considera ahora, sino de un producto de higiene básico que puede suponer
entre 400 o 500 euros al año cuando se tiene un bebé. Con esta iniciativa, las familias quieren que el Gobierno se comprometa a impulsar este cambio en la Unión Europea, donde debe tomarse la decisión de bajar el IVA. Nosotros consideramos que, dado que los pañales es un artículo de primera necesidad para todos los bebés, hasta por lo menos el año y medio, 2 años de vida, debería de ser un tipo mucho más reducido que el 21%. El 85% de los discapacitados intelectuales no tiene trabajo. En el caso del síndrome de Down, los desempleados se elevan hasta el 95%. Para reducir estos porcentajes se están poniendo en marcha nuevas iniciativas. La noticia económica patrocinada por Cajas Rurales de Castilla y León. Una de esas iniciativas es la inserción laboral a través de la responsabilidad social corporativa, como primer paso de una colaboración entre asociaciones y administraciones. Y estas con otras específicas, como la anunciada por el consejero de Economía en este encuentro, subvenciones para los trabajadores que preparan a los discapacitados en su incorporación al puesto de trabajo. Seguimos trabajando como lo estamos haciendo, de forma coordinada, vamos a conseguir esa inclusión laboral plena. Eso sí, el camino es todavía largo, estamos al principio, pero estamos moviéndonos, estamos caminando, con lo cual todo invita a ser optimista, ¿no? Subvencionar a los trabajadores que no tienen discapacidad y que prestan servicios dentro de la empresa para adaptar los puestos de trabajo a personas con discapacidad. Es un salto más, no solamente es subvencionar la incorporación de personas con discapacidad. Aunque la gestora no conocía nada del acuerdo entre el PNV y el Partido Socialista del País Vasco, los varones que han hablado hoy lo respaldan. El PSOE entrará en el Gobierno de Euskadi con 3 consejerías, pero el Partido Popular está muy preocupado por este pacto. Dicen que siguen sin tener mayoría y temen que su apoyo para lograrla sea negociando con Bildu. El PNV gobernará en coalición con el Partido Socialista, que tendrá 3 consejerías en el Ejecutivo, las de Vivienda, Trabajo y Turismo. El preacuerdo, que este lunes ratificarán los órganos de ambos partidos, se cerraba en las últimas horas. Siempre que se alcanzan acuerdos es bueno y será bueno para el país. Un acuerdo que ahora tendrá que secundar también el Comité Federal del PSOE y del que nada sabía la gestora, lo que ha creado cierto malestar, aunque los varones que han hablado este lunes lo apoyan. Yo me quedaría con el fondo y no con la forma. El fondo de la cuestión es que es un acuerdo positivo y en ese sentido eso sería lo que hubiera defendido en el caso de que lo hubiéramos sometido al Comité Federal, ¿no? A mí, en principio, me parece bien que se conformen gobiernos lo más estables posibles y que tengan una mirada progresista. También Pedro Sánchez con este tuit: el acuerdo deja abierto el tema del autogobierno y otros, y eso es lo que preocupa al Partido Popular, que les recuerda que no tienen mayoría. Partido Socialista desactivado y un PNV con las manos libres para hablar con quien quiera de las cosas fundamentales. Dicen los populares que el PSOE ha cedido a normalizar la presencia de Otegi recibiéndole en su sede. Desde Génova advierten que serán exigentes en la defensa de la unidad de España. Sin hablar, seria y así, fuertemente escoltada por la policía, Rita Barberá ha abandonado esta mañana el Supremo. Antes, ante el juez Cándido Conde Pumpido, ha negado su participación en las presuntas irregularidades del PP valenciano. Sí donó 1.000 euros para la campaña, pero no se le reintegraron en 2 billetes de 500. Barberá, que se ha aferrado a su escaño de senadora para no ser investigada por un tribunal ordinario, ha declarado voluntariamente durante 1 hora por un presunto delito de blanqueo de capitales. Ya está en marcha la delegación del Gobierno con la que Moncloa quiere reconducir el diálogo y las relaciones con Cataluña. Estará bajo la supervisión de la vicepresidenta de Santa María, quien hoy ha apadrinado a su nuevo responsable, Enric Milló. A él le ha pedido que sea los ojos, los oídos y la mano izquierda del Gobierno de España para el entendimiento con Cataluña. Ante autoridades como la alcaldesa de Barcelona ha insistido en que la filosofía de esta nueva etapa debe ser la lealtad institucional. Esa va a ser nuestra herramienta, el diálogo y el consenso, nuestro escenario, el marco constitucional de convivencia. Y si nos lo permiten,
y estamos aquí muchas administraciones y muchos partidos políticos, nuestra filosofía, la lealtad institucional. Espero que todos le ayuden mucho, porque será ayudarme a mí y yo estoy necesitada de ayuda. Y en el Ministerio del Interior hoy han tomado posesión los nuevos altos cargos que estarán a las órdenes del ministro Juan Ignacio Zoido. Entre esos relevos, Eduardo Martínez, buenas tardes. Castilla y León pone a un paisano al frente de uno de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de este momento, la Guardia Civil tiene como director general a José Manuel Holgado Merino, que sustituye en el cargo a Arsenio Fernández de Mesa. El nuevo director general de la Benemérita es magistrado, es natural del Cubo de Don Sancho, en Salamanca, y junto a él también han tomado posesión de sus cargos el secretario de Estado de Seguridad, el director general de la Policía, que también releva a un salmantino, a Ignacio Cosido, o también el nuevo director general de Tráfico, un equipo humano con el que el ministro Juan Ignacio Zoido se marca la seguridad y la libertad como dos de sus grandes objetivos. Miramos al mundo y lo hacemos en Alepo, donde no hay tregua. El gobierno de Siria ha rechazado el último intento de Naciones Unidas para alcanzar un alto el fuego que detenga la sangría en esta ciudad, donde los ataques de Al-Assad están siendo especialmente cruentos. En apenas 5 días han muerto más de 300 civiles, entre ellos niños y enfermos, en el bombardeo del único hospital que quedaba en pie. Es el horror cotidiano que vive Alepo desde hace ya más de 5 años. Son escenas de los brutales bombardeos indiscriminados de la aviación del régimen de Al-Assad, unos ataques que han sido especialmente cruentos desde el pasado jueves. En las últimas 24 horas han muerto alrededor de 50 personas, entre ellas 15 niños. Con ellos, en 5 días han fallecido más de 300 civiles, incluidos médicos y enfermos que estaban en el último hospital que quedaba operativo y que los cazabombarderos redujeron a escombros este sábado. Continúa así una sangría cuyo fin aún parece lejano. No soy optimista respecto a las posibilidades a corto plazo para Siria, mientras Rusia e Irán mantengan su respaldo a Al-Assad y su brutal campaña aérea. Es la decepción de Barack Obama después de su breve encuentro de apenas 4 minutos con Vladimir Putin durante una cumbre internacional en Perú. Estados Unidos y Rusia llevan un lustro discutiendo qué hacer con Al-Assad mientras Siria se desangra. Sí que hay más acuerdos sobre la situación en el vecino Irak, donde las fuerzas gubernamentales siguen avanzando en su ofensiva para acabar con el Estado Islámico en Mosul. Siria será uno de los principales problemas a los que tendrá que hacer frente el presidente electo de los Estados Unidos. Donald Trump sigue configurando su gabinete. Este fin de semana ha recibido, entre otros, al exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, posible candidato a secretario de Estado. El expresidente Sarkozy se queda fuera de la carrera hacia el Elíseo el próximo mes de mayo. Derrotado en su propio partido, François Fillon y Alain Juppé han conseguido más votos en la primera vuelta y serán ellos los que se disputen la candidatura el próximo domingo. Fillon parece haber entendido mejor los desafíos a los que se enfrenta Francia, por lo que votaré por él en la segunda vuelta. Angela Merkel espera seguir siendo la canciller tras más de una década al frente de Alemania. En diciembre, el Congreso de su partido lo hará oficial, pero ella misma lo ha anunciado hace unas horas. Se postula para hacer frente al populismo. Lo he pensado mucho. La decisión de acceder a un cuarto mandato, después de 11 años en el cargo, no es una decisión trivial. Y hoy hemos conocido un anuncio del Papa que de nuevo habla de renovación en el Vaticano. Autoriza a los sacerdotes de manera indefinida a absolver a las mujeres que aborten. Según la doctrina católica, el aborto es un pecado grave que comporta excomunión y un sacerdote hasta ahora solo lo podía absolver por una orden de un obispo o del propio pontífice. Bueno, pues desde este momento los sacerdotes tienen también la facultad para hacerlo. El pontífice considera en el documento de conclusión del jubileo que el aborto es un pecado grave porque pone fin a una vida humana inocente, pero añade también que no existe ningún hecho que la misericordia no pueda destruir. La Feria de Turismo Interior Intur cumple 20 años. El evento comienza este jueves en Valladolid y lo hará con un 10% más de expositores que el año pasado.
El stand principal, el de la Junta de Castilla y León, tendrá como eje central los 120 conjuntos históricos de nuestra comunidad. El objetivo de esta feria, según ha dicho la consejera de Turismo, es el de potenciar la empleabilidad del sector y mejorar la comercialización exterior. Queremos impulsar la cualificación de nuestra oferta turística y de nuestros profesionales hacia el mercado internacional y aprovechar, como no podía ser de otra manera, ese crecimiento del sector turístico para dinamizar nuestro medio rural. Y otra cita importante, la que reunirá los próximos 13 y 14 de diciembre en Valladolid a expertos de todo el mundo de la denominada Construcción 4.0. El foro se llamará BIMtecnia y hoy el sector, desde empresas a universidades, han conocido sus detalles. Serán 2 jornadas de trabajo intenso donde se abordará la situación actual de este campo, que apuesta por un modo de construir más tecnológico y sostenible. Expertos de todo el mundo, y digo de todo el mundo porque vienen de un montón de países, nos pondrán encima de la mesa qué se está haciendo en otros sitios, las buenas prácticas y cómo se gestionan los habilitadores digitales dentro de los sectores del sector de la construcción. Nos queda mucho camino por hacer, aunque cuando hemos empezado, yo creo que antes que otras comunidades autónomas, tanto en lo público como en lo privado, queda mucho terreno todavía por trabajar. La siguiente historia podría ser perfectamente el argumento de una película al más puro estilo Bienvenido Mr. Marshall, pero con un final mucho más optimista. El protagonista, un mecenas norteamericano, y la localización, un pequeño pueblo leonés. Grajal de Campos ha ganado el concurso convocado por este multimillonario enamorado de nuestro patrimonio artístico. Partía como la localidad más pequeña, apenas 200 habitantes, y su elección por delante de Vejer de la Frontera y de Jaca da a Grajal de Campos una repercusión internacional que atraerá a los mejores arquitectos para pugnar por los 12.000 euros con los que el millonario Richard Driehaus premiará el mejor proyecto. Un recurso de un valor incalculable, que es el patrimonio monumental del Renacimiento, que no está siendo usado. Y este concurso, el valor principal es que es como un descubrimiento de que Grajal tiene un gran potencial, también económico. El filántropo americano enamorado del patrimonio español buscaba lugares que merecieran ser restaurados. La candidatura de Grajal persigue reconvertir este palacio del siglo XVI en museo, hotel y escuela de ópera, y además levantar un pequeño vivero de empresas sobre este solar. Que se acuerde un americano de que aquí hay patrimonio y que se puede recuperar, pues fue el día más grande que he tenido desde que soy alcalde. Un diamante en bruto que hasta el 27 de marzo espera propuestas arquitectónicas. Después habrá que buscar la financiación. Para conseguir que el dinero llegue hay que ser prudente y hay que ir recorriendo los pasos adecuados. Porque no quieren que se quede solo en un sueño romántico, sino una oportunidad económica y de futuro para la villa. El señor Matías, que con sus manos adulaba el metal, revive en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Hoy nos vamos a ir con esta historia escrita en hierro. Adiós. Con 13 años, un jovencísimo señor Matías esculpió esta figura. Genio del hierro, realiza creaciones que logran la apariencia sencilla de quien labora como un artesano. Siempre tuvo desde los 13 años una inquietud expresiva y la plasmó mediante un medio que era el hierro, que aprendió desde la infancia a través de su padre. El retrato de su padre fue la primera de una extensa colección que hoy se esconde en el Museo Etnográfico de la capital del Duero. Es el recuerdo de una vida escrita en hierro. Un recuerdo que su nieto traslada al papel. El señor Matías no ha sido tampoco muy conocido a nivel mediático, sí a nivel personal, en la generación de mediados del siglo XX en adelante de arte aquí en Zamora. Comonte, Pedrero, Tomás Crespo, Mezquita Gullón. La mayoría de los artistas de aquí de Zamora lo conocieron. Las memorias del señor Matías quedarán escritas en hierro, en papel y en los versos más hermosos de Hilario Tundidor, quien decía que hay que escuchar y admirar su saber, pues quien adula la materia sabe.